Pucallpa es la ciudad más joven y dinámica del oriente peruano. Está ubicada en un fértil meandro en la margen izquierda del río Ucayali, considerado el curso medio del Amazonas, y que fuera descubierto por el capitán Juan Salinas de Loyola en 1557, quien lo bautizó San Miguel. En tanto los aborígenes lo llamaban Apu Paru, o Río Padre, Río Jefe. Asentada a 154 metros sobre el nivel del mar, registra el segundo mayor crecimiento poblacional y de inmigración después de Lima. El término Pucallpa es quechua y significa tierra colorada, en referencia al color rojizo de los suelos del lugar. Es el principal puerto interior del Perú y capital del departamento de Ucayali, creado en 1980 por Ley 23099. Los primeros habitantes de la vasta zona de tierras altas, con relieve colinoso y ondulado, fueron shipibos, integrantes de la familia étnica Pano, que según Donald Lathrop, llegaron desde el extremo norte del continente en oleadas sucesivas ya subdivididos en grupos rivales entre los años 600 a 1300 después de Cristo, y quienes la llamaron May Yushin, o Tierra de Demonios. El actual departamento de Ucayali y la ciudad de Pucallpa, durante el virreinato perteneció a la Comandancia General de Maynas, que tenía como capital a Moyobamba y algunas veces a la localidad de Jeveros, y durante la República pasa a integrar la provincia del Huallaga, luego a la provincia de San Martín, ambas en el departamento de Amazonas, y más tarde a la provincia de Ucayali en el departamento de Loreto, creado en 1861, y luego a la provincia de Coronel Portillo. A partir de 1850 empezó una creciente preocupación por redescubrir la cuenca del Ucayali y se reanuda las entradas misioneras y varias expediciones exploratorias auspiciadas por el Estado, como la del sabio Antonio Raimondi. La primera referencia documentada de Pucallpa es de 1854 y consta en la obra Historia de las Misiones Franciscanas en el Oriente del Perú, escrita por el sacerdote Bernardino Eizaguirre. No existe acta escrita de fundación de Pucallpa a la usanza española. El poblamiento progresivo de la zona se produjo a partir de la introducción del concepto de propiedad privada como un asentamiento en tierras altas, en las que se podía realizar comercio y actividades productivas de manera estable. Por ello, no se considera la figura de fundadores, sino de pioneros. En 1928, el padre José Ignacio Aguirrezábal promueve el diseño del plan urbano de la ciudad, así como la nomenclatura, y al respecto escribe: Pucallpa en 1928 contaría con 250 o 300 habitantes. No existían calles. Estaba cruzada de vericuetos en ambas direcciones. Para mí Pucallpa significa una ciudad más en el mundo que busca el desarrollo. Mi primer recuerdo ha sido cuando llegó el padre Aguirrezábal aquí a esa etapa y puso la luz eléctrica en la calle Inmaculada. Ahí con mis abuelos nos íbamos a traer tamis, ¿sí? Nos íbamos a matar venado, majás, a traer tortugas, a traer ese alambre que era el teléfono pues, de la línea férrea. En 1932 se inaugura el Hotel El Triunfo. Un año después, tras la debacle de la fiebre del caucho, el Estado manifestó preocupación por la reducida actividad económica y el lento poblamiento de la selva. Se impulsa el fomento de la Amazonía y la Constitución de ese año creó la figura de régimen de excepción para las actividades de la zona. Desde entonces, la extracción, transformación y comercio de madera es el principal rubro económico. El padre José Ignacio Aguirrezábal dirige la construcción del primer campo de aterrizaje que fue inaugurado 10 meses después. El 20 de julio de 1937 se marca el rumbo que tendrá Pucallpa en las décadas siguientes, al redescubrirse el boquerón del padre Abad por los ingenieros Cos, Yulfo y Bernos. En 1940, en medio de la expectativa de la población ante el anuncio de la construcción de la carretera Pucallpa-Huánuco,
se inaugura la nueva iglesia. En 1943 se promulga la Ley 9815, por la cual Pucallpa pasa a ser la capital de la provincia de Coronel Portillo, en homenaje al coronel Pedro Portillo Silva, natural de Guaura, sobreviviente de la batalla de Arica y que fuera prefecto de Loreto, siendo designado como primer alcalde el empresario Guillermo Sisley Medina. El 23 de junio llega el primer camión. El 7 de septiembre es inaugurada la carretera Pucallpa-Huánuco, que tuvo como promotor local al padre José Ignacio Aguirrezábal y más tarde llevaría el nombre de Federico Basadre, ministro de Caminos y hermano del ilustre historiador Jorge Basadre. Al acto inaugural asistió el presidente Manuel Prado Ugarteche y pronunció un vibrante discurso junto a las demás autoridades civiles, religiosas y militares. Ya habían instituciones que había rotas. La municipalidad estaba ahí donde está la antigua y al frente había una catedral de doble torre. Yo asistía a esa iglesia. La carretera integró la ubérrima cuenca del Ucayali con el país y el extranjero, estableciendo un gran flujo comercial, trayendo cambios sustantivos en Pucallpa. Yo podría decir que una de las primeras calles de Pucallpa fue este 9 de diciembre. Eso sí, poca gente usaba zapatos en ese tiempo. Poca gente. Los zapatos tenían que traer de afuera, de Lima o de Iquitos. La comida estaba hecha en base de arroz, frijol, plátano. Y en ese entonces el paichi, pescado. Y el paichi era la comida del pobre. En el año 1968 aproximadamente. Y le digo, papá, podemos hacer una orquesta con tu nombre. Entonces hicieron un préstamo y compraron los instrumentos. Los primeros instrumentos electrónicos que trajo a la Amazonía era mi papá. Huánuco ha sido una inspiración, el rescate de nuestro folclore, de nuestros ritmos, de nuestros movidos amazónicos, de nuestra fusión en el ayahuasca. Cuando uno se toma ayahuasca se escucha ícaros, sonidos de la Amazonía, de la selva, de las mares, de las plantas. Entonces mi padre decía eso, a comenzar a buscar gente que realmente era mística, gente que realmente tomaba ayahuasca, y uno de ellos era Fachín, no es Fachín, y entonces ahí salieron las cosas. Como en esa época del 60 estaba en full Santana, el ritmo de Santana, entonces Fachín hizo una fusión de música netamente folclórica con la música mezcla con Santana. Por eso es que más se escucha el ritmo de la guitarra. Antes de ser alcalde yo he sido regidor en 2 oportunidades. Pucallpa tenía sus 60, 70 mil habitantes ese tiempo. Ya era una ciudad que crecía. Todo el mundo venía de todos sitios y se ponían, buscaban terreno donde hacer su casita. Con ellos expandía pues el pueblo. Ya llegó a Sáenz Peña. En 1952 se inaugura el primer local municipal en la esquina de los jirones Inmaculada y Raimondi, que luego tuvo una torre en donde se colocó un reloj público y después se trasladó al Malecón Grau. En 1956, el semanario Rumbos, dirigido inicialmente por Ferruso Gabriele y Cortés y luego por Elías Robledo Dóñez, publica un artículo del escritor Francisco Odicio Román, en el que se plantea la urgencia de la creación del departamento de Ucayali. Una idea que se decía en las conversaciones, pero que a partir de ese artículo se convierte en el objetivo central de las expectativas de la población. Se inicia una década en la cual el aumento de la corriente migratoria hace que crezca la deficiencia de infraestructura pública y los habitantes de Pucallpa y la provincia de Coronel Portillo tomen conciencia de su situación de atraso y sometimiento debido al centralismo del Estado y el sector privado desde Lima a Iquitos. Los gremios y organizaciones populares toman auge, defendiendo sus derechos y haciendo planteamientos de interés de la colectividad. El 77 se da pues ese gran paro unitario, ¿no? Paro nacional. Este movimiento popular, ante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, para encontrar soluciones a problemas básicos, tuvo resonancia nacional y alcanzó varios logros. El 13 de octubre, el amanecer ucayalino encuentra a la ciudad paralizada.
el 16 de octubre llega a Pucallpa el general de brigada Ejército Peruano y el jefe de la Quinta Región Militar, Francisco Miranda Vargas. El sábado 21, en el 10º día de huelga, arriban a Pucallpa 3 ministros de Estado, procurando conjurar la lucha. Tras 15 horas de diálogo con el Frente de Defensa, empiezan a reconocer las peticiones del pueblo de Pucallpa. Mediante decreto supremo, se crea el Comité de Desarrollo de Coronel Portillo, CODECOP, y se acepta la creación de la universidad. El domingo 22 de octubre, la ciudad embanderada reanuda sus actividades con la confianza en que el sueño del departamento empezaba a ser realidad. Concluía así el primer Pucallpazo. En 1979, en noviembre, pese a no haber cumplido los acuerdos y promesas, el general Francisco Morales Bermúdez visita Pucallpa. Un mes más tarde se crea la Universidad Nacional de Pucallpa, hoy de Ucayali. El 29 de abril, el alcalde Héctor Arceo del Risco y la Comisión de Asesoramiento da una conferencia de prensa en el Hotel Crillon en Lima. El 9 de junio, luego de prolongadas reuniones, el Frente de Defensa de Coronel Portillo decide ir a la segunda paralización. Un multitudinario mitin conmemora una jornada ejemplar de lucha y se abre la puerta del sueño colectivo. La huelga termina en las calles con música popular y entusiasmo. El 18 de junio se promulga la Ley 23099, ratificando el departamento y determinando el 2.5% de canon petrolero. En 1982, la Ley General de Industrias 23407 fijó exoneraciones y otros beneficios tributarios. Entre 1982 y 1988 creció la industria ucayalina, y el 24 de noviembre, por ley 24945, se creó la región Ucayali. En 1995 se crea Electro Ucayali. La ciudad registra un intenso cambio arquitectónico desde las primeras edificaciones con techo de palma y tablillas a las actuales en concreto y sentido vertical. El crecimiento horizontal de la ciudad lleva a que calles y avenidas ingresen a lugares muy distantes del tradicional centro y que los ejes comerciales se trasladen sobre las calles y arterias confluyentes en la carretera hacia Lima. El comercio y el transporte son la segunda actividad económica de Pucallpa. Los servicios es la tercera. Nuevos hoteles, restaurantes, centros de recreación, oficinas de bancos y cajas. Así, Pucallpa es hoy la más cosmopolita y dinámica ciudad de la Amazonía y pronto la mayor, concentrando la esperanza de vida en el país. En la última década, inició un proceso de transformación desde adentro. Al depender del mercado interno, debido a la explosiva expansión urbana, viene rediseñando la ocupación y utilidad de su espacio. Tal derrotero apasionante tiene las mismas características del origen de Pucallpa. Es único e indetenible.